Buenos días. El médico generalista se enfrenta cotidianamente a pacientes que sufren enfermedades reumáticas y es importante que cuente con las herramientas necesarias para hacer una anamnesis detallada y un examen físico minucioso. La terminología empleada comúnmente incluye la descripción de articulaciones centrales y periféricas. Son articulaciones centrales la columna vertebral, los hombros, las articulaciones coxofemorales y las sacroiliacas. Las demás se consideran articulaciones periféricas. Otros términos que ayudan a la descripción de la semiografía de los síntomas son abducción, si el segmento se separa del eje corporal, y aducción cuando se acerca al eje corporal. Cuando se rotan las palmas de las manos hacia arriba, se denomina supinación, y cuando se rotan hacia abajo, pronación. El bloqueo articular es la fijación brusca de una articulación en el curso de un movimiento de flexión y de extensión. Inspección general. La actitud es un aspecto a considerar con particular atención en pacientes reumáticos, ya que la conservación de la curvatura de la columna es un dato importante. El paciente se sitúa de pie frente al médico. Se observa la simetría bilateral de reparos anatómicos como la altura de los hombros y de las crestas ilíacas. De espalda se observa la simetría en la altura de las escápulas y la formación del mismo número de pliegues a ambos lados de la cintura. La pérdida de la simetría evoca escoliosis. Para poner en evidencia alguna desviación que no altera la simetría en la altura de hombros o caderas, se le solicita al paciente que flexione el tronco hacia adelante, manteniendo las rodillas extendidas. Si hubiera escoliosis, se observa asimetría por sobreelevación de un hemitórax respecto al otro. Se completa la inspección de perfil. El paciente descalzo apoya el talón en la pared sin zócalo. Si las incurvaciones anteroposteriores están conservadas, el occipucio, las escápulas y glúteos también deben alcanzar la pared. La pérdida de la lordosis o cifosis fisiológicas también pueden detectarse al examen físico. Es común la cifosis exagerada e hipercifosis por aplastamiento vertebral debido a osteoporosis, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Es útil valorar la marcha mientras el paciente se acerca al consultorio. Puede llamar la atención y reconocerse con facilidad la disbasia por sobrecarga de un miembro inferior que genera dolor en tobillo, rodilla o cadera. En el examen físico osteoarticular se realizan simultáneamente inspección, palpación y movilización de las articulaciones. Es importante seguir un orden que permita al médico revisar al paciente completamente, pero sin incomodarlo demasiado. Se puede comenzar con el paciente de pie, luego sentado, luego acostado en decúbito dorsal para valorar miembros inferiores, decúbito ventral para evaluar coxofemorales, sacroiliacas y apófisis espinosas. La movilidad articular incluye 3 instancias: la activa, la pasiva y contrarresistencia. La realización de los movimientos debe acompañarse con palpación de la articulación. En la columna dorsal, las articulaciones de la caja torácica y las articulaciones interapofisiarias posteriores permiten una muy escasa flexoextensión e inclinación lateral. Por ello solo deben considerarse los movimientos de rotación. Para la expansión, se toma la diferencia entre los valores obtenidos en inspiración y expiración máxima con una cinta métrica a la altura de los pezones en el varón y surco submamario en la mujer. Suele ser mayor a 4 centímetros. La inspección de la piel suprayacente a la columna lumbar puede encontrar una cicatriz de cirugías previas, lo más frecuentes por hernia discal. La columna lumbar permite una flexión de unos 70 grados y una extensión de 30 con una rotación también de 30 grados.
Se puede medir la extensión de la columna lumbar baja mediante la maniobra de Schober. Con el paciente en bipedestación se dibuja una marca en la apófisis espinosa de L5 y una segunda 10 centímetros más arriba. El paciente flexiona el tronco sin doblar las rodillas. En condiciones normales, la separación entre ambas marcas debe incrementarse 5 centímetros. Un valor menor indica movilidad lumbar disminuida. La columna cervical permite los movimientos de flexo-extensión, rotación y lateralización. Para la flexo-extensión, el paciente inclina el mentón intentando tocar la horquilla esternal y luego hacia atrás se aleja por lo menos 18 centímetros. El movimiento es a expensas de la articulación occipito-atloidea. La rotación debe ser por lo menos de 60 grados e indica indemnidad de la articulación atloido-axoidea. La inclinación lateral depende de las articulaciones cervicales medias e inferiores y debe alcanzar al menos 30 grados. Tanto rotación como inclinación lateral deben realizarse hacia derecha e izquierda. Para el examen de la articulación temporomandibular, se colocan el dedo índice y o el dedo mayor de la mano contralateral para verificar presencia de inflamación y o dolor. Para reconocer resalto meniscal o constatar subluxaciones o luxaciones, se solicita al paciente que abra y cierre la boca lenta y reiteradamente. En ocasiones son audibles chasquidos o crepitaciones. Las articulaciones esternoclaviculares, esternocostales y condrocostales se valoran a la inspección para la búsqueda de tumefacciones que indiquen inflamación o infección. A la palpación se comprime en forma unidigital con el pulgar o el índice o bidigital con índice y medio sobre la articulación explorada. Recordar que la presión se realiza hasta que el lecho unguial empalidece. Eso equivale a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de fuerza, que es lo aceptado por articular. La exploración del hombro requiere atención particular, ya que numerosas estructuras pueden hallarse comprometidas: huesos, tendones, ligamentos, bursas y músculos. La inspección incluye el detalle sobre la posición, simetría, trofismo y colorido de la piel en ambos hombros. También la tumefacción en región anterior del hombro, que evoca inflamación de la articulación gleno-humeral. La palpación con el dorso de los dedos de manera comparativa en distintas zonas del mismo hombro y con el contralateral permite encontrar alteraciones en la temperatura. Puntos dolorosos indican compromiso periarticular. La búsqueda de puntos dolorosos como el supraespinoso, trapecio, bicipital, deltoideo, subacromio deltoideo se realiza en forma unidigital, imprimiendo presión hasta notar que parte del lecho ungular empalidece o si el paciente refiere dolor. La corredera bicipital también puede palparse con todo el borde radial del dedo pulgar contralateral, ya que aumenta el territorio explorado. Se solicita al paciente que eleve ambos miembros superiores a la altura de la cabeza, abducción 180 grados, y luego continúa por encima de la misma, flexión 120 a 180 grados. Hacia atrás, se explora la extensión a expensas del músculo deltoides, 90 grados. Para valorar la movilidad del manguito de rotadores, se desplaza el antebrazo hacia afuera para la rotación externa y llevando la mano hacia la zona interescapular para la rotación interna. Si el paciente no puede realizar la movilidad activa por dolor, se intenta la movilidad pasiva. Si se pueden realizar los movimientos, probablemente el problema sea periarticular. Si la movilidad pasiva tampoco es exitosa, la articulación podría estar comprometida.
La alineación del codo es de 170 grados hacia afuera, colocando el antebrazo en supinación. La exploración del codo comienza por la búsqueda de ganglios en región epitroclear, de tumefacción en la región retroolecraniana, que puede corresponder a bursa inflamada, a nódulos reumatoideos o a tofos gotosos. La palpación se realiza en la interlínea que se encuentra entre el olecranon y el epicóndilo. Se puede detectar sinovitis, ya que esta articulación se expone a través de la interlínea externa fácilmente si el paciente semiflexiona el codo. Los puntos dolorosos en epitróclea y en epicóndilo se buscan utilizando la misma semiotecnia que el hombro. Si estos puntos son positivos, solo se describe como punto epitroclear o epicondilio positivo. Para definir la presencia de epitrocleitis es necesario realizar la maniobra que consiste en flexionar contra resistencia la mano y muñeca, ya que en la epitroclea se insertan los músculos flexores, y si esta maniobra despierta dolor, indica entesitis, es decir, la inflamación en la zona de inserción de los músculos. La epicondilitis aparece en la flexión dorsal de la muñeca contra resistencia. Ambas maniobras requieren la extensión del codo. Cuando son positivas se conocen como codo del golfista y tenista respectivamente. La inspección de la mano incluye la valoración de su conformación. La luxación de las articulaciones metacarpofalángicas da la conformación en aletas de foca. La inspección de los músculos interóseos debe realizarse en la cara dorsal de las manos. En la cara dorsal del carpo, la presencia de una tumefacción circunscripta de consistencia moderadamente firme suele ser debido a un ganglión o quiste sinovial. La palpación del carpo se realiza en cara palmar y dorsal, apoyando los pulpejos en ambos pulgares. La interlínea del carpo entre apófisis cubital y el radio suele demarcarse al mover ligeramente la muñeca. Los movimientos que deben investigarse en el carpo son los de pronosupinación girando la mano hacia abajo y arriba, flexoextensión en la muñeca, abducción con la palma de la mano hacia arriba y aducción con la palma de la mano hacia arriba moviéndola hacia adentro. Para los casos de compromiso del nervio mediano por atrapamiento en el túnel carpiano, llamado síndrome del túnel carpiano, existen maniobras que intentan reproducir los síntomas de dolor o hipoestesia o parestesias del territorio del nervio mediano. Observar el trofismo de los músculos de la eminencia tenar. La percepción de atrofia debe acompañarse siempre de la palpación muscular. La atrofia de la eminencia tenar es un signo avanzado de este síndrome. La prueba de Tinel consiste en colocar la muñeca en extensión y percutir suavemente con el martillo de reflejos sobre el ligamento transverso del carpo. Si el paciente padece síndrome del túnel carpiano, sentirá parestesia o dolor en los pulpejos de los dedos pulgar, índice, medio y la región radial del anular. La prueba de Fallen consiste en flexionar 60 grados las muñecas y esperar la aparición de los síntomas mencionados anteriormente. En las articulaciones que están deformadas hay que diferenciar si la deformidad es dura, como en el caso de los nódulos de Everdeen o Bouchard, o blandas por sinovitis. La palpación de las articulaciones de las manos se realiza en sentido dorso-palmar con el índice y el pulgar en pinza o con ambos pulgares en metacarpofalángicas. En las interfalángicas, continúa en pinza pero en sentido transversal. En cada dedo se puede explorar el grado de movilidad, principalmente flexo-extensión, la presencia o no de inflamación y dolor. Luego de terminar el examen con el paciente sentado, se lo invita a colocarse en decúbito dorsal en una camilla que debe ser recta o ligeramente sobrelevada en la cabecera para que desaparezcan las compensaciones de columna. Las espinas ilíacas anterosuperiores se colocan en el mismo plano horizontal y el muslo tome su actitud en extensión,
Esta posición sirve para la exploración de los miembros inferiores. En caso de patología de cadera, el miembro inferior puede hallarse en flexión, rotación externa, abducción o aducción. Por ello, es importante la inspección previa a la movilización. La flexión del muslo sobre el abdomen describe un arco normalmente de 120 grados. La abducción es de 45 y la aducción de 30. A veces no es tan sencillo el interrogatorio y se pueden realizar maniobras que despierten el dolor. La maniobra de rodamiento consiste en colocar una mano sobre el muslo y otra sobre la pierna, indicarle al paciente que se relaje e imprimir un movimiento de rodamiento interno y externo al miembro explorado. El grado de libertad del movimiento indica indemnidad o no de la cadera explorada. La rotación externa, abducción y flexión se estudian con la maniobra de Patrick, que consiste en que el paciente coloque el miembro inferior apoyando el talón sobre la rodilla contralateral. Se observa la altura que queda entre la rodilla y la camilla. La limitación indica compromiso coxofemoral. Nunca debe olvidarse la medición de la longitud de los miembros inferiores con una cinta métrica. Se obtiene la distancia obtenida desde la espina ilíaca anterosuperior al malleolo interno del mismo lado. Se repite la maniobra con la contralateral. Si no se cuenta con cinta métrica, se puede comparar la altura de los malleolos internos o de ambos talones. Deben ser iguales o presentar una diferencia hasta de 1 centímetro, uno con respecto al otro. La maniobra de la SEC consiste en elevar el miembro inferior con la rodilla extendida y evaluar si aparece dolor hasta los 70 grados en cara posterior de muslo. De ser positiva, indica compromiso del nervio ciático. De ser negativa, se puede repetir con la flexión dorsal del pie. Se denomina maniobra de la SEC sensibilizada. Las maniobras para poner de manifiesto dolor por inflamación sacroilíaca consiste en traccionar el ligamento sacroilíaco interno mediante la separación forzada de las espinas ilíacas anterosuperiores, maniobra de Volkmann, o mediante la aproximación de las mismas, maniobra de Eriksen. Para la exploración de las bursas trocantéricas, el paciente debe colocarse en decúbito lateral y se busca la aparición de dolor sobre la bursa del trocánter mayor del fémur. Se palpa a mano llena o de modo unodigital con pulgar o índice. La exploración de la rodilla comienza con la inspección. Es fisiológico un ligero valgo, ya que los ejes del muslo y la pierna forman un ángulo abierto hacia afuera de 175 grados. Cuando la desviación se acentúa, puede denominarse valgo o varo. La palpación incluye la búsqueda de zonas dolorosas a la palpación y termotacto con el dorso de los dedos de manera comparativa. Debe palparse la línea articular a lo largo de los platillos tibiales, la tuberosidad tibial y también la inserción de la pata de ganso donde se encuentra la bursa anserina, que se busca con el pulgar o los dedos 3 centímetros por dentro y por debajo del borde inferior de la rótula. El dolor en la interlínea articular con la pierna en flexión, que aumenta de intensidad al rotar la pierna hacia el lado comprometido, indica meniscopatía. Además puede ocultarse directamente o palparse el resalto meniscal. La maniobra para evaluar los ligamentos cruzados se realiza con la rodilla flexionada en 90 grados y el pie apoyado completamente sobre el plano de la cama. El examinador coloca los pulgares alrededor de la rótula y los otros dedos en el hueco popliteo. Intenta desplazar la pierna hacia adelante y atrás. En caso de ruptura de los ligamentos cruzados, estos movimientos despertarán dolor y se luxaría la rodilla hacia adelante o atrás. El ligamento lateral se evalúa con la rodilla extendida. Con la mano contralateral al miembro explorado, el examinador fija la rodilla del lado interno. Con la otra mano toma el tobillo y empuja la pierna hacia adentro. Normalmente no se aduce,
pero si hay ruptura del ligamento lateral, se origina dolor y cierto grado de aducción. Para el ligamento medial, una mano fija la rodilla por fuera y con la otra se ejerce presión hacia afuera, tomando la pierna por el tobillo. La búsqueda de derrame articular puede ser muy sencilla si la acumulación de líquido sinovial es importante. En esos casos, el peloteo rotuliano es evidente. El médico debe fijar la rótula con los dedos medio y pulgar de ambas manos. Con los dedos índices presiona con movimientos rápidos la rótula hacia abajo. Se denomina peloteo rotuliano cuando se percibe el choque de la rótula sobre la superficie femoral. Si el derrame no es tan abundante, se puede realizar otra maniobra que consiste en exprimir los fondos de sacos sinoviales con el dedo pulgar y medio de la mano contralateral a la rodilla explorada. Con la otra mano se palpa si aparece algún tipo de fluctuación. La rodilla debe flexionarse por lo menos 130 grados y extenderse a 180 grados. Se pueden palpar y ocultar crepitaciones. La mano debe colocarse sobre la rodilla en su totalidad y debe acompañarla durante todo el movimiento. El tobillo es una articulación compleja. A la inspección debe incluir la búsqueda de los ejes normales con conservación de ciertos reparos anatómicos como la depresión premalleolar, el tendón de Aquiles puede ser asiento de manera similar al olecranon de bursitis, nódulos y topos. La movilidad del tobillo o tibio-tarsiana debe alcanzar los 75 grados de flexión y 145 grados de extensión. No se aduce ni abduce fácilmente. La movilidad subastragalina incluye la pronosupinación y la abducción-aducción. No se mide en grados, sino por la presencia o ausencia de movimientos. Con una mano, el médico toma el pie y con la otra el talón. Con esta última ejerce movimientos de pronosupinación pasivos. Para valorar la articulación medio-tarsiana, con una mano se sujeta el talón y con la otra, en pinza, se toma el antepié. La palpación incluye la maniobra de Poluzón, que consiste en tomar el metatarso en pinza con pulgar e índice y ejercer una presión suave, que en casos de artritis metatarsofalángicas despertará dolor. La inspección de los pies incluye la identificación de deformidades en los dedos. Las lesiones pueden ser mecánicas, como el alus valgus y los dedos en martillo o las callosidades. La inspección del pie incluye la valoración del arco longitudinal interno, externo y el arco transverso anterior. Existe un margen de variabilidad sin perturbación de la mecánica del pie. También puede realizarse apoyando el pie sobre el plano horizontal y resistente de la camilla. El examen de los pies debe realizarse con guantes. Debe incluir la búsqueda de intertrigo micótico entre cada uno de los dedos de los pies. La palpación de los dedos se realiza con la misma semiotecnia que en mano y los movimientos a evaluar en cada dedo del pie son la flexoextensión de las metatarsofalángicas e interfalángicas. Por último, se coloca al paciente en decúbito ventral. Esta posición sirve para palpar las apófisis espinosas vertebrales, eliminando el componente muscular, ya que la musculatura paravertebral se relaja en decúbito prono, si es que la contractura no obedece a causas orgánicas óseas. Al movilizar una vértebra desde su apófisis espinosa, esta no debe doler. Se realiza de forma digital con el índice y pulgar. Se apoya el pulpejo del dedo pulgar sobre la apófisis espinosa y el índice por debajo, apoyado por su cara dorsal. Las articulaciones sacroiliacas quedan expuestas para explorarlas por medio de la palpación directa unidigital con dedo pulgar. Los puntos glúteos se encuentran por fuera de los puntos sacroiliacos.
Una vez que se ha finalizado con la anamnesis y el examen físico, anotamos en la historia clínica los hallazgos, revisamos los estudios complementarios que pueda haber traído el paciente y solicitamos los que nos falten para corroborar el diagnóstico.